Padre, yo te quiero dar gracias porque yo sé que tú, tu Espíritu Santo, está aquí en medio de este lugar. Eres tú, Dios, el que está llenando, el que está guardando, Dios, el que está guiando. Y yo sé, Padre, muy bien que eres tú el que ha preparado todo para que en este día podamos recibir el mensaje que tú quieres que recibamos. Gracias, papá, porque en esta mañana tenemos sorpresas bonitas para la iglesia, pero también un corazón dispuesto para alabarte y glorificarte. Gracias por la vida y el corazón de este grupo de Faro Alto que ha dispuesto a hacer de este día aún más especial con su presencia. Y gracias, Padre, por cada una de las personas que disponen estar aquí y venir a buscarte primeramente a ti y también compartir este tiempo especial para lo que somos como iglesia. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a levantar por un aplauso a él. Así que nos disponemos y nos preparamos para dar esa gloria y esa honra. Y vamos a decir que eres todopoderoso. Eres
a Jesús. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos y yo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Cantaré, cantaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Y declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso.
asiento, por favor. Qué rico que puedan estar con nosotros hoy en este día de celebración. Feliz día, feliz cumpleaños para tu palabra, hoy 3 añitos. Y queremos de verdad dar gracias a Dios porque les decía ahorita antes de comenzar al grupo que esto es simplemente una muestra de la misericordia, de la fidelidad, de la gracia, ese regalo perfecto que Dios ha tenido con nosotros, de permitirnos llegar y tener este lugar, ¿verdad? Qué bueno que el Señor estaba teniendo en su corazón que una iglesia más naciera en esta ciudad. Listo, seguimos. A las personas que de pronto no se han levantado a su silla, les invito a que nos levantemos. Nosotros somos Faro Alto y queremos compartirle algo que el Señor nos ha puesto en el corazón como ministerio, como grupo de adoración. Los faros no son solo piedra, ladrillo, metal y vidrio. Hay una historia humana en cada faro. Esa es la historia que queremos contar. El faro es una luz de esperanza para aquellos barcos que naufragan sin rumbo en medio de noches oscuras y mares embravecidos. La niebla de la noche o la lluvia intensa son peligros que amenazan la vida de los navegantes. El faro es la luz que dirige de nuevo al camino correcto, y creemos que nada es más similar a la vida humana, llena de aguas turbulentas y rumbos inciertos. Cada uno navega en el recorrer de los años tratando de escoger el destino correcto. Jesús es el faro más alto. Todo se trata de que en Él encontramos la luz que en medio de este mundo nos guía al camino verdadero. Jesús salvó nuestras vidas. Él es el faro alto. Nosotros solo le contemplamos. Sabemos que Él es la luz verdadera que ha venido a este mundo, y mientras navegamos, anhelamos que muchos otros puedan encontrar en Él el rumbo de sus vidas. Nosotros somos Faro Alto y queremos compartir con ustedes algunas de las canciones que el Señor ha inspirado en nuestros corazones. Creemos que cada ser humano, como de pronto usted lo ha leído en la Biblia, necesita tener un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús que lo cambie todo. No sé si usted recuerda la historia de Moisés, allí en la zarza ardiente. Venía Moisés de tener una vida huyendo, una vida desdichada, y Dios le sale al encuentro. Lo mismo con Jacob, con todos los profetas del Antiguo Testamento. Lo vemos en el Nuevo Testamento con los discípulos, cuando Jesús va a las barcas de los pescadores y les sale al encuentro. Todos nosotros en algún punto necesitamos encontrar verdaderamente a Jesús, encontrar sus palabras, y solo cuando eso pase, nuestra vida va a cambiar verdaderamente. Si usted de pronto no ha tenido un encuentro con Él verdadero, no un encuentro emocional de un momento, sino un encuentro que cambie su vida, que realmente transforme su interior, que lo que de pronto era su vida pasada ya no es más. Este es el momento. Si el Señor lo ha traído a este lugar, es para encontrarse con usted. No venimos solo a socializar o a divertirnos, venimos a encontrarnos con Jesús. Y Él está en este lugar, sale a nuestro encuentro. Y si de pronto usted ha tenido un encuentro con Jesús que cambió su vida hace muchos años, muchas veces pasa que ese encuentro a veces parece muy atrás en nuestra vida, vuelve a naufragar. Hoy es un día para encontrarnos con Jesús, para recibir su encuentro. Esa canción se llama Saliste a mi encuentro. Espero que cada uno pueda encontrarse con Jesús. Buscando soluciones
fuerza que sostiene mi ser para afrontar lo que debo hacer. Tu palabra es mi guía, es como una melodía que avivas en mí. Sano y sea mi encuentro, tu mano y gracia apartaron en mi corazón. Este vacío eterno que viene cuando no escucho tu voz. Sano y sea mi encuentro, tu santa cruz me redimió y ahora puedo ver tu amor. Sano y sea mi encuentro y puedo ver tu amor. Amaste primero, me elegiste antes de que te parase, que solo tú me amas así. Me miraste con tu gracia, fue tu amor quien restauró mi alma. Es en tu encuentro que encuentro la vida que quiero vivir, la vida que quiero vivir. Estar solo en ti. Sano y sea mi encuentro, tu mano y gracia apartaron de mi corazón. Este vacío eterno que viene cuando no escucho tu voz. Sano y sea mi encuentro, tu santa cruz me redimió y ahora puedo ver tu amor. Sano y sea mi encuentro y puedo ver tu amor. Ese es el encuentro con Jesús. Quiero preguntar quién aquí en esta mañana, alguna vez en su vida, ha sentido incertidumbre por el futuro. Después de la pandemia, con tantas cosas que cambiaron, la economía, el gobierno, un ambiente de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Esta canción habla de esos miedos, esas dudas que muchas veces tenemos. Que confiamos en Dios, pero a veces nuestra realidad es muy difícil. A veces hay problemas diariamente o cosas que no cambian. Y esta canción se llama Estás aquí. Porque un atributo inmutable de Dios es su omnipresencia. Él está. En el Evangelio de Mateo, antes de la ascensión de Jesús, Él le dice a sus discípulos: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando esa incertidumbre hacia el futuro viene a nuestras mentes, debemos recordar quién es Él. Es un Dios presente. Aún en el silencio, Él está con nosotros.
siempre estás aquí, siempre estás aquí. Yo quiero agradecerte por todos tus consejos. En las noches más humildes, tú tan cerca, yo tan lejos. Enseñaste a mi espíritu el reflejo de la espera. Tu tiempo es perfecto, el desespero no prosperará. No me abandonarás, nunca me dejarás. Y es tu amor que me guiará. En tu presencia estará mi alma. En medio de tormentas tú traerás la calma. Me llamas, me amas, tu llama arde en mí. Mientras mi falla no es el fin, porque tú vives en mí. Sé que siempre estás aquí. Siempre estás aquí. Yo puedo confiar que seguro estoy en ti. Él está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Es un privilegio estar en esta mañana compartiendo con ustedes esta alegría, estar cumpliendo otro año más al servicio del Señor. A veces vemos que el caminar con Cristo vienen dificultades, vienen situaciones complicadas, pero hay una certeza y es que el Señor está con nosotros. Amén. Ahorita queremos compartirle una canción también que el Señor nos ha regalado, una canción en donde realmente hay momentos en nuestro caminar con el Señor que la ruta se pone difícil, pero tenemos la esperanza y la certeza de que Él, con su Espíritu Santo, nos ayuda día tras día en nuestro caminar con Él. Amén. Esta canción se llama Camino y esperamos que nos acompañe. Porque me perdí, porque ahora mi ilusión es ya te vi. El mundo parecía estar bien sin ti, por un paso que daba no retrocedí. No había que pase y no pensé que mi error, sabía que hacía lo que no debía, que todo pasara no me sentía peor. Y tú, obrar en lo que yo no percibía y pensé que me habías abandonado, que solo en el juego me había quedado. Y cuando mis fuerzas me sentí agotado, entendí que siempre
los cielos se abrieron, mi vida cambió. Yo te adoro con todo mi corazón. Dios de mi alegría, de mi salvación. Había mucha tristeza, la quitó. tú que mereces, me lo hecho. Y conmigo tú estás, bajo lluvia, bajo sol. Si busco una salida cuando vengo de vacar, espero que tu amor no me equivocar y que siempre guías mis pasos. Mi rumbo es seguro si sigo tus pisadas, seguro el camino lleva tu entrada. Estoy seguro contigo, todos seguro estoy contigo. No te veré en el camino. Seguro estoy contigo. No te veré en el camino. Ya no hay temor, no tengo miedo. Mi corazón con tesoros en el cielo. Ya no hay temor, no tengo miedo. Vivir para tu gloria es lo que quiero. Y ya no hay temor, no tengo miedo. Un corazón con tesoros en el cielo. Ya no hay temor, no tengo miedo. Vivir para tu reino es mi anhelo. Y Seguro mis pasos se caminar. tú estás aquí, Estás prometido conmigo estar. siempre hasta el fin. Tu espíritu vive en mi interior. Estás aquí, Has puesto verdad en mi corazón. Seguro estoy contigo. No te veré en el camino. Seguro estoy contigo. No te veré en el camino. Seguro estoy contigo. No te veré en el camino. Seguro estoy contigo. No te veré en el camino. qué privilegio poder compartir con ustedes de lo que el Señor nos ha regalado. Nosotros lo regalamos para ustedes en acción de gracias para la gloria de Cristo. Amén. Para terminar, me presento porque mi nombre es Daniel, ciudadano del cielo. ¿Quién no es ciudadano del cielo? Hoy voy a mostrarles una canción que el Señor me ha regalado. Es la primera vez que la voy a cantar en público, entonces se está estrenando como regalo para tu palabra. Esa canción se llama Maestro y es una canción que va inspirada en nuestro caminar con el Señor y un caminar de gratitud con Él, con el Maestro. Como decíamos ahorita, un encuentro con Jesús lo cambia todo. Amén. Esa canción se llama Maestro. Maestro, en este día yo te quiero decir que te quiero seguir, que no soy nada sin ti. Hoy debo negarme si te quiero seguir, pues no hay nada más valioso que contigo. Y de tu mano veo tesoros que valoro más que el oro. Cuando adoro me enamoro y cómo no buscarte. Espinos y molinos, antes cautivo, hoy tu sangre que el motivo por el cual me encuentro vivo. Mi voz clamará por aquel que las tormentas de mi vida calmará, me impedrará. El fruto necesario, si confío en que su muerte que ha limpiado mi añade con mis labios. Quiero predicar sus palabras, fiel, claro al momento de contarlas. La fe es por el oír sus enseñanzas. Son ellas que dan vida a este mundo, sin esperanza en el olvido. Quedaron mis pecados, he sido perdonado, su justicia me ha justificado, menospreciado, fuiste crucificado, luego te has levantado para ser glorificado. Para ser glorificado, sus palabras son vida y sus dichos de mi corazón tatuados. Menos de mí, mucho más de ti, mucho más de tu carácter quiero al mundo transmitir. Tú
Espíritu que empieza a florecer en mí, para que como papá no siempre esté sujeto a la vida. Siempre tú me diste tinieblas, diste paz cuando solo había ras de raíz. Muchas cosas arrancaste, me salvaste, me sanaste y luego me enseñaste que aunque tenías la razón, callaste por un bien mayor. La reconciliación, la unión, la salvación. El mundo necesita conocer tu corazón. Son tantas cosas que agradecer. ¿Quién diría que un día volvería a nacer para ser un reflejo de tu amor, Señor? El camino hacia casa lo marcó tu corazón. Eres más que el sol, alumbras. Sacaste mi mente de la oscura penumbra, vislumbras el dolor, cambiando de matiz mi materia gris. Yo aprendo más de ti. Sí. Padre, que podamos vivir en el centro de tu voluntad para la gloria de Cristo. Amén. Tus palabras, tus miradas me hacen más que bien. Cada frase, cada imagen me lleva hasta la Edén. Tu vida estaba en el mensaje. Tu lenguaje es el paraje hacia un hermoso viaje. Maestro, abre mis ojos para poder contemplar. Al despertar estar contigo siempre día a día. Si algo yo te pido, dame sabiduría para pasar las pruebas con gozo y alegría. Eres tú mi guía, el camino, la verdad. Lo único seguro es que no nos separarán. Enemigos no podrán quitarme la certeza que tú eres mi fuerza, también mi fortaleza y tu paz. No es como la del mundo, tu paz sobrepasa los problemas más profundos. Donde al mundo el pecado, tu gracia fue mayor. Cuando brilla la esperanza, tu amor se derramó. Señor, en esta mañana, la unidad la da tu palabra, Señor. Tú oraste para que en tu nombre seamos guardados, para que en tu verdad seamos santificados y para que por tu palabra seamos unidos. Amén. Gloria a Dios. Somos la Iglesia Tu Palabra y estos son nuestros anuncios. Grupos de jóvenes, GAT de 10 a 12 años, Alfa de 13 a 17 años, sábado 4 de la tarde. Reset para jóvenes mayores solteros, 6 de la tarde. Próximamente, celebración de amor y amistad para parejas en septiembre, Bible Night en octubre y retiro de hombres en noviembre. Familia, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos de nuevo después de haber celebrado nuestro tercer aniversario. Ojalá usted haya podido ver algo en el video que presentamos la semana pasada, recordando realmente la misericordia y la gracia de Dios sobre la iglesia y sobre nuestras vidas. Si no lo ha hecho, disfrútelo, vaya y búsquelo, lo que fue el servicio del fin de semana anterior. Así que ojalá usted pueda disfrutarlo con nosotros también. Ok, vamos a mirar hoy, vamos a continuar con este tema del libro de Lucas, capítulo 16, que empezamos a estudiar hace un par de semanas. Y en este texto empezamos a darnos cuenta realmente de un llamado que Dios hace a nuestro corazón y a nuestras vidas, que conforme a lo que vamos a ver el día de hoy es algo que definitivamente es importante, donde que tú y yo podamos aprender a tomar buenas decisiones. Y creo que la decisión más importante en la vida respecto a nuestra relación con Dios es si yo voy a servirle a Él. El día de hoy vamos a mirar unos textos bíblicos que nos llevan realmente a mirar que tú y yo tenemos dos opciones de a quién le vamos a servir. Y la decisión realmente que ojalá tú y yo podamos tomar en nuestro corazón es que le vamos a servir solo a Él. Así se titula la enseñanza del día de hoy. Y está basada en el libro de Lucas, capítulo 16,
desde el versículo 10 en adelante. Sin embargo, permítame comenzar con el versículo 1, donde la Biblia dice que Jesús le contó la siguiente historia a sus discípulos. Y quiero comenzar por este lado recordando simplemente que esta es una enseñanza para discípulos, esta es una enseñanza para aquellos que han tomado una decisión de seguir a Jesús y creer en Él como Señor y Salvador, de estar dispuestos a caminar en obediencia, de estar dispuestos a desarrollar disciplinas espirituales, a aprender más de la palabra, de estar dispuestos a buscar de su presencia. Discípulos, aquellos que caminan al lado de Jesús. Y eso es realmente algo que tú y yo deberíamos decidir en nuestro corazón, porque este mensaje realmente lleva a aquellos que han decidido seguir a Jesús a dar pasos de fe en su corazón, a poder soltar cosas que tal vez son ataduras en medio de su vida y poder darse cuenta que Dios en verdad tiene lo mejor para sus corazones. Por eso el versículo 1 habla de que Él dio esta palabra a sus discípulos. Luego cuenta en los primeros 9 versículos del texto la parábola o la historia del administrador astuto. ¿Recuerdan ustedes que hablaba acerca de que un hombre malgastaba los recursos de su amo y lo iban a despedir, y en medio de esa decisión de su amo, él decidió reunirse con los acreedores o con quienes debían dinero a su amo y simplemente hacer un arreglo con ellos para que las cuentas cuadraran de otra manera y él poder ganar favores delante de estas personas que debían dinero a su amo. Y aquí, en esta historia, empezamos a hablar del tema de que tú y yo somos realmente administradores de algo que Dios nos ha colocado. Y dos principios simplemente para recordar, para que tú los tengas en cuenta de esta enseñanza de hace un par de semanas. El primero es que el manejo que damos al dinero refleja nuestro nivel de dependencia de Dios. Y esto es importante porque hoy seguiremos hablando de este concepto del manejo de los recursos. Pero es clave, el manejo que damos al dinero refleja nuestro nivel de dependencia de Dios. Y el segundo concepto que pudimos concluir en aquella ocasión es que el dinero no es nuestro y por eso debemos ser administradores sabios. Somos tan solo administradores, nada nos pertenece, ni el dinero, ni siquiera nuestros hijos, nada de lo que hay a nuestro alrededor. Son bendiciones de Dios que Él ha colocado en nuestras manos para que podamos disfrutarlas, y gracias a Dios por Él. Claro, trabajamos duro, nos esforzamos, vemos el fruto del esfuerzo por la gracia de Dios y por la misericordia del Señor. Así que simplemente darle gracias a Él y disfruta lo que el Señor ha puesto en tus manos, pero tienes que ser sabio porque eres tan solo un administrador. Continuando con la historia, continuando con la enseñanza de Jesús, dice el versículo 10 algo que es clave realmente para nuestras vidas. Dice: si son fieles en las cosas pequeñas, oído a esto por favor, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Otra conclusión respecto al tema de los recursos y del dinero, y es que la prosperidad en la vida de una persona es una cuestión, es un asunto de carácter. La prosperidad tiene que ver con lo que somos tú y yo. Y al hablar de carácter, hablar de que es un asunto de carácter, básicamente entendemos que son las convicciones y las decisiones que tomo en mi vida que me van formando como persona. El carácter lo definimos como aquello que yo creo y aquello que decido hacer, que va construyendo mi ser. Y en ese orden de ideas hay 4 aspectos que vamos a mirar aquí a través de la enseñanza que son claves. El primero que encontramos, lo que acabamos de leer, o los 2 primeros que encontramos, los leímos hace un instante. El uno tiene que ver con integridad. Y ser íntegro aquí en este concepto habla de que tanto en lo pequeño como en lo grande, tanto en lo grande como en lo pequeño, decido ser honesto. Este es el segundo aspecto, la honestidad. La integridad habla de ser de una sola pieza. Y yo sé que es un concepto muy completo, porque hablamos de ser íntegros y a veces nos jactamos de ser íntegros en diferentes áreas, pero no habla de ser íntegro en una área y en otra, no, habla de integridad total. El ser íntegro habla de ser de una sola pieza, es un concepto en carpintería, donde habla de una pieza de madera que no tiene fisuras, es una única pieza. Y esta única pieza habla de nosotros también. El hecho es que Dios quiere que seamos íntegros, pero no solamente en el tema económico o financiero, en el manejo de recursos. Habla de ser íntegro en cada área de nuestra vida. Por eso es tan complejo hablar de integridad, porque tal vez en algunas cosas somos muy fuertes, pero en otras no somos tan fuertes. Ahora, Dios sí quiere que tú y yo podamos ser restaurados y podamos ser transformados a su imagen para realmente cumplir con este concepto de integridad en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y qué bueno que tú y yo podamos ser honestos
realmente frente a lo que hay en nuestro corazón que nos cuesta, aquellas luchas que tenemos, aquellas áreas donde tal vez es difícil para nosotros por el tema de la tentación, porque abrimos puertas, porque lamentablemente no nos fortalecemos y podemos caer. Que Dios nos ayude a construir esa integridad en nuestras vidas. Y habla de esta honestidad que es necesaria realmente para aquel que quiere también seguir al Señor. Y que Dios nos perdone por aquellas cosas donde tal vez hemos actuado mal, especialmente cuando hablamos de las cosas pequeñas, porque muchos de nosotros no le damos importancia a las cosas pequeñas. No pensamos que ahí pueden haber fallas, y si fallamos nos excusamos. Y sí, tal vez en las cosas grandes decimos, no, yo en esto no voy a hacer cosas tan grandes, que definitivamente vayan a arruinar mi vida. Pero en las cosas pequeñas a veces ni siquiera tenemos conciencia de que está mal. Y Dios te dice, mira, sabes, el que es fiel en lo pequeño, mira dónde comienza, el que es fiel en lo pequeño será fiel en lo mucho. Y cuando tú y yo vamos a mirar nuestras vidas, date cuenta que tal vez Dios comenzó por ahí, con cosas pequeñas, a entregar responsabilidades en tus manos, a entregar bendiciones en tus manos, no muy grandes, pequeñas. Pero lamentablemente no fuimos con el Señor completamente honestos. Tal vez lamentablemente no hicimos lo correcto cuando Él nos llamó a hacer las cosas que debíamos hacer. Tal vez no fuimos lo suficientemente diligentes. Tal vez desechamos, despilfarramos, de una u otra manera malgastamos el dinero, malgastamos los recursos, malgastamos los dones, malgastamos las bendiciones que Dios nos da. Y empezamos a darnos cuenta que empezamos aquí a fallar y a abrir puertas que no nos van a ayudar a seguir creciendo, porque lamentablemente aquí está un error. Los dos siguientes conceptos, luego de integridad y de honestidad, tienen que ver con el hecho de ser fiel y ser confiable, que lo vamos a leer a continuación en los siguientes textos bíblicos. En el versículo 11 la Biblia dice lo siguiente: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Entonces, cuando miramos este texto del versículo 11, miramos que al hablar de las riquezas mundanas, habla del dinero que tú y yo tenemos en nuestras manos. Si no sabemos manejarlas, dice la palabra de Dios, entonces, ¿cómo se les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Entonces, hay una cosa importante aquí, y es que la buena administración del dinero abre las puertas a grandes bendiciones. La buena administración del dinero abre la puerta a grandes bendiciones. Y esto es muy importante, porque ahí es donde empezamos a entender que si nosotros queremos ver la realidad de la bendición de Dios en el área económica, tú y yo tenemos que comprender lo que Dios dice en diferentes conceptos. Él dice, por ejemplo, que si guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente, la palabra de Dios y meditamos en ella y obedecemos lo que la Escritura dice, entonces dice la palabra que nuestro camino será prosperado. Nosotros haremos prosperar el camino a través de la obediencia y todo saldrá bien. Y creo que sin lugar a dudas es un deseo de tu corazón. Creo que sin lugar a dudas tú estás anhelando que las cosas salgan bien en medio de tu vida en cada área y especialmente en el área financiera. Porque claro, todos deseamos prosperar. Dios desea que prosperemos. Él dice, amados, deseo que prosperes en todas las cosas. En todas las cosas, así como prospera tu alma. Y yo recibo esa palabra de Dios a mi corazón. ¿Cómo no? Si Dios mismo, el Padre, el Creador de todo, el que es mi proveedor, desea que yo prospere. Entonces yo digo, ok, Señor, gracias. Ahora, ¿qué es importante para prosperar? Guardar sus mandamientos, seguir su palabra, creerle a Él, caminar con Él, estar dispuesto a ser diligente en las cosas, honesto en las cosas, fiel en lo que Él coloca en mis manos. Ser confiable, esto es muy importante, ser confiable. Y esto quiere decir que de verdad Dios puede confiar en mí, confiar en que yo voy a administrar de la mejor manera lo que Él ha puesto en medio de mi vida. Y no solamente con el hecho de los recursos, sino con lo que es la vida en total, con el hecho de ser padre, con el hecho de ser esposo, con el hecho de vivir en una comunidad, con el hecho de mi llamado, ser fiel en esto, ser confiable en esto, diligente, esforzarme, entender que las cosas las hacemos por amor, que no estamos buscando nada a cambio, que no estamos haciendo nada para enriquecernos, sino realmente porque es un llamado de Dios a nuestro corazón. Y qué bueno cuando podemos tener la certeza de que estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios espera de nosotros. Claro, cometemos errores, ¿cómo no? Y lamentablemente sí, lo entendemos, reconocemos
que en medio de nuestras vidas, como esposos, como padres, como pastores, en diferentes áreas, vamos a cometer errores. Lamentablemente seguimos en este proceso que Dios comenzó, pero esa es nuestra esperanza. Dios lo que comenzó lo perfeccionará, y tú debes simplemente decir: Dios, yo quiero seguir adelante, habla mi corazón, muéstrame. Cambia, Señor, lo que quieras cambiar, sana lo que tengas que sanar, restáurame conforme a tu voluntad, porque ya no quiero vivir más de esta manera. Y Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios de esperanza, porque Dios es un Dios que trae de verdad una nueva vida a cada uno de nosotros. Pero tienes que decirle: Señor, desarrolla este carácter santo, desarrolla este carácter, Señor, que es fiel a ti, este carácter donde, Padre, vamos a dar un fruto maduro, donde vamos a reflejarte a ti a través de nuestras decisiones, donde queremos caminar conforme a tu voluntad. Así que Dios, por favor, ayúdanos, porque entendemos que cuando tú y yo somos fieles a lo que Dios nos da, entonces esto abrirá las puertas para más bendición, y específicamente en el área financiera. La manera en cómo tú administres los recursos que son de Dios abrirá o cerrará puertas para ti. Esto es lo que de una u otra manera entendemos a través de la palabra, no solo en este pasaje, sino en diferentes textos. Tú vas a recoger lo que siembras. Si siembras en abundancia, recogerás en abundancia. Si siembras escasamente, recogerás escasamente. Todos son principios de vida y principios que traen bendición a nuestro corazón. Si tú eres fiel en lo poco, Dios dará más, porque podrás ser fiel en lo grande. Y ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta: Señor, gracias, porque tú, Padre Santo, miras nuestro carácter. Y estábamos hablando nuevamente a discípulos, y tú dirás: pero hay gente que prospera en el mundo, hay gente que hace las cosas de una u otra manera y no tiene en cuenta a Dios, y Dios, mira, ellos prosperan en todo. Bueno, Dios es soberano, ¿sabías tú? Y Dios dice que Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Él bendice, Él es Dios bueno. Y en últimas, simplemente entendemos que Dios permite cosas. Y lo más importante realmente es que tanto ellos como nosotros reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Eso qué quiere decir? Que, ¿sabes? No importa cuánto dinero haya, no importa cuánta riqueza se logre, no importa cuántos títulos, no importa cuánto conocimiento, no importa tantas cosas y logros a nivel personal, un día eso pasará y no quedará absolutamente nada de eso. Lo importante es el corazón delante de Dios, porque ahí es donde nos damos cuenta de cuáles son las verdaderas riquezas eternas, las riquezas espirituales. Y por eso el Señor dice: ¿sabes? Si tú no puedes ser confiable con las riquezas mundanas, entonces ¿quién te confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y ahí es donde tú tienes que darte cuenta que hay cosas que Dios tiene para nosotros. Él dice ahí en el versículo 12: ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? ¿Sabes? Cuando tú eres un buen administrador de lo que le pertenece a Dios, Dios te va a bendecir a ti con lo que Él tiene para ti. Pero tú y yo tal vez miramos hacia atrás y nos preguntamos: ¿por qué esta condición? ¿Por qué me cuesta tanto salir adelante? ¿Por qué esta situación tan compleja en medio de mi vida? ¿Por qué la verdad pareciera que no arrancamos, que no podemos, que hubiera una barrera que no nos permite? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios está enojado conmigo? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? Tal vez es ahí donde tienes que detenerte y pensar realmente frente a esta realidad de la palabra, si posiblemente más bien tú, con tu actuar y tus decisiones, con tu manera de ver las cosas, estás cerrando una puerta, y poder decir: Señor, perdóname y ayúdame a ser un administrador que toma decisiones sabias. Pero mira esto: Dios va a apelar a tu carácter, y Dios te va a decir: vas a tener que dar un paso de fe y confiar en lo que yo digo, y sé fiel, y sé honesto, y sé confiable, y también sé íntegro. Camina en este propósito, porque de esta manera podrás ver cosas mucho mejores para ti, mayores bendiciones de las que has recibido hasta el momento, y podrás disfrutar de la presencia y la plenitud de Dios en medio de tu corazón. Ahora, un concepto importante aquí es que cuando Jesús está hablando a los discípulos, llega a un punto en donde nos hace ver que el dinero nunca puede tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Otra vez, el dinero nunca puede tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado
al dinero. Y aquí, familia, es donde entendemos que hay tal vez uno de los grandes problemas en medio de nuestro corazón. Cuando tú lees los mandamientos de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, te encuentras que uno de los principales mandamientos es que no te harás ídolo de nada, ni en los cielos, ni en la tierra. Y ahí sigues leyendo y te das cuenta qué es lo que Dios espera. Y lo que Dios espera realmente es que tú puedas reconocer como al único Dios digno de tu adoración, el único a quien tú adoras en medio de tu ser, a el Salvador, al Señor, Creador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más. El problema está en que tú y yo tenemos una tendencia a la idolatría. Todo aquello que pueda suplir un lugar en nuestras vidas que de una u otra manera nos ofrezca seguridad, estabilidad, tranquilidad, satisfacción, plenitud, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Lo colocamos en un lugar de nuestro corazón que no le corresponde. Y ahí está el problema. Muchos de nosotros quitamos ese lugar de adoración a Dios para colocar un ídolo allí y rendirnos ante esto. ¿Qué puede ser un ídolo en tu vida? Cualquier cosa ante la cual tú te rindes y en donde depositas tu confianza y tu esperanza. Entonces muchos de nosotros caemos en la trampa de colocar ídolos como el dinero, que aquí Dios lo menciona. También podemos caer en la trampa de colocar personas como ídolos en nuestra vida, y ahí donde se crean lamentablemente las grandes frustraciones que se originan por las heridas que causan otros sobre nuestro corazón, porque tenemos expectativas tan altas de las personas, porque idealizamos tanto a la gente que no nos damos cuenta que les asignamos un valor que no les corresponde y les damos la facultad, o más bien pensamos que ellos tienen la facultad de llenar nuestros vacíos, nuestras necesidades, de suplirlas, de llenar nuestras expectativas, cuando ningún ser humano puede cumplir con todos estos requisitos, sencillamente por la realidad de la naturaleza del corazón humano. En este orden de ideas, entonces llega un punto donde uno tiene que decidir quitar de ese lugar que le corresponde solo a Dios, quitar de ese lugar lo que he puesto. Y esa es una decisión de verdad de fe. A veces realmente implica un costo alto, porque lamentablemente nos aferramos mucho a las cosas, a las personas. Obviamente se crean lazos de alma con las personas. Y llega un momento en donde de verdad tenemos que aprender. Tal vez uno de los casos más complejos es el tema de las relaciones entre padres e hijos, porque llegamos a colocar a los hijos en un lugar tan alto en nuestras vidas que lamentablemente nos volvemos dependientemente emocionales de ellos, así como también en la relación de los cónyuges, donde lamentablemente sí dependemos emocionalmente, donde de una u otra manera entramos en un plano donde necesitamos que se rompan cadenas y ataduras, se derriben fortalezas que se levantan, porque dependemos mucho de. Algunos dependen mucho de su conocimiento, de su capacitación intelectual, de la academia, del lugar de prestigio en la empresa, de los cargos que ocupan, del dinero como tal, de la reputación, todas estas cosas con las cuales intentamos llenar espacios, de los amigos, en fin. Llega un momento donde Dios dice: ¿sabes qué? Entrégame todo esto. Yo quiero realmente ser el Señor de tu corazón. Por eso el mandamiento más importante que se menciona en la palabra cuando le preguntan a Jesús es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabes qué es lo hermoso de este mandamiento? Que cuando tú tienes claro esto y de verdad amas a Dios o trabajas en el amor hacia Dios de esta forma, Dios te va a dar la sabiduría para tener un sano equilibrio en las relaciones con los demás, inclusive en tu relación con el tema del dinero, el manejo del dinero, la administración de los recursos. Dios te va a dar sabiduría para hacerlo bien. Dios te va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones. Dios te va a dar sabiduría para colocar a cada quien en el lugar que le corresponde. Entiendo obviamente que mi cónyuge es la persona más importante porque somos uno solo con esta persona. Luego vienen mis hijos, pero también me ayuda y me da sabiduría para entender las diferentes etapas en la relación con mis hijos, porque una cosa es la manera en cómo me relaciono cuando ellos son unos bebés o unos niños pequeños, otra manera en cuando son adolescentes y otra manera en cuando ya son jóvenes y otra cosa en cuando ya salen de casa. Es diferente la forma en cómo me relaciono. ¿Quién me da esa sabiduría? Dios. Porque mi corazón está bien y está tranquilo para enfrentar las diferentes etapas, porque amo a Dios
con todo mi corazón, con toda mi alma, mi mente, mis fuerzas. Esto me ayuda a entender que Dios me da la gracia a través de su Espíritu Santo para poder vivir de la manera correcta y poder guardar mi corazón también. No tengo una expectativa más alta de la gente, porque la gente puede fallar. Pero si la gente falla, cuando yo estoy consciente de que puedo fallar, entonces no me voy a defraudar ni me voy a sentir completamente destrozado o herido de tal manera en donde no me pueda levantar. Es algo que tenemos que aprender, que ir en el camino procesando para poder obviamente vivir nuestra vida amando a los demás sin esperar nada a cambio. Es la mejor manera de poder perdonar las ofensas de otros, porque entendemos que nos pueden fallar. ¿Y por qué entiendo que nos pueden fallar? Muy sencillo, porque tú y yo también podemos fallar, y seguramente lo hemos hecho, y tenemos que estar honestos y reconocer que nos hemos equivocado y que de una u otra manera también hemos defraudado a otros posiblemente. Ahora, si una persona te defrauda tanto que te lleva a la depresión, que te lleva a ti a sentir que te quieres morir, sentir que nada es la vida si esa persona no está, el vacío del padre, la ausencia de mamá, las personas alrededor, entonces va a llegar un punto en donde tú vas a tener que decir: Señor, perdóname, porque de verdad le di un lugar a una persona que no correspondía. Inclusive hoy en día hasta las mascotas las colocamos en un lugar que no les corresponde y tratamos de humanizarlas de tal forma en donde queremos que ellas llenen vacíos simplemente porque es más fácil refugiarnos allí. ¿Sabes? Que Dios nos dé gracia para entender realmente lo que Él quiere que podamos comprender, y que Dios nos ayude y seamos sabios y equilibrados en nuestro corazón delante del Señor. Cuando leemos este texto, entonces dice la palabra: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Vas a tener que tomar una decisión de fe, que implica creer que Dios es el proveedor, creer que nada te va a hacer falta porque Él lo prometió, porque Él dijo: yo supliré tus necesidades, busca mi reino y mi justicia, lo demás vendrá por añadidura. Él dijo: si hay contentamiento en tu corazón, no te preocupes, tranquilo, nada te vas a llevar, así que no te afanes. Entonces, unas preguntas aquí que pueden tal vez reflejar qué grado de esclavitud tenemos tú y yo frente al dinero. Permíteme mirar estas preguntas contigo. La primera: ¿pienso con frecuencia en el dinero? Es tal vez de las cosas que siempre cautivan mi mente, mis fuerzas. Es algo que constantemente está ahí, el dinero. Otra pregunta: ¿me preocupo por tener más dinero? Porque ahí está un punto. O sea, si realmente el pensar en el dinero me lleva a mirar cómo hago para ganar más, y que un negocio, y que el otro, y que esta cosa, y que... Entonces la pregunta es: ¿cuánto de esto desgasta tu vida? ¿Cuánto de esto desgasta tus fuerzas, tu energía, tu salud? Porque siempre estás preocupándote por tener más dinero. Desgasta tus emociones, desgasta tus relaciones con los demás. No hay tiempo para otros y para otras cosas, incluyendo a Dios. Porque tristemente muchas veces el precio a pagar lo paga Dios. ¿Por qué? Porque encontramos que para el tema del dinero, para hacer más dinero, más trabajo, más recursos, entonces implica que mucho del tiempo lo voy a invertir más en este tema de ganar dinero que en las cosas del Señor. Y lo abandonamos y hasta dejamos de congregarnos y ya no participamos en ningún espacio que nos edifique. Ya no oramos juntos, ya no estamos en familia, ya posiblemente entonces muchas de las cosas que eran sanas para mí las voy a dejar de hacer porque estoy involucrado en el tema de cómo ganar más dinero. Y esto implica esta tercera pregunta: ¿dejo de hacer lo que debo o quiero hacer a fin de ganar más dinero? ¿En qué ocupas el tiempo? Entonces el tema es: ¿perdemos estos espacios que son de bendición para nosotros? Los hijos, la esposa o el esposo. ¿Son estos espacios los que lamentablemente se sacrifican porque yo quiero ganar más dinero? Estamos haciendo algunas preguntas que nos pueden ayudar a entender si posiblemente yo estoy, puede que hasta inconscientemente, queriendo servir más al tema del dinero. Otra pregunta es: ¿me paso todo el tiempo cuidando mis posesiones? No duermo, no descanso, estresado, que hay que esto, que lo otro, que aquello, que el compromiso, que el mantenimiento, que todo esto, que el problema, que todas estas cosas. Entonces, tanto tiempo preocupado por las cosas que definitivamente no tengo ni siquiera para descansar. Y otra pregunta que surge es: ¿me es difícil dar dinero? ¿Me es difícil compartir? ¿Me es difícil ofrendar? Cuando tocan el tema del diezmo, definitivamente es algo que a mí me cuesta aceptar, que definitivamente no va conmigo. Cuando hablan del dar, entonces juzgo a los demás porque posiblemente no tienen las mismas bendiciones que yo tengo.
me es difícil dar porque tengo que reconocer que tal vez hay avaricia en mi corazón, que tal vez sí, soy tacaño y me cuesta realmente compartir con otros, desprenderme de otros, de los recursos para dar a otros. Entonces, en esas ideas es un tema difícil. Y otra pregunta que surge, que puede reflejar mi esclavitud al dinero, es: ¿tengo deudas? Porque ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que tal vez estoy abriendo puertas que me tienen esclavizado al dinero. Entonces tal vez no estoy contento con lo que tengo, entonces quiero más y mi expectativa es, sabes, esto no es suficiente, porque sabes, nunca es suficiente. Esto es real, nunca es suficiente. Y tristemente es un problema que surge en el corazón de todos. Piensan que ya hasta un punto dicen: ay, yo cuando llegue a este punto ya, cuando tenga esto ya, con esto ya es suficiente. Pero nunca es suficiente. Nunca se está contento con las cosas. Nunca. Entonces el tema es, no hay contentamiento en tu corazón. Entonces son temas que nos ayudan a ver, ¿será que yo tengo realmente un problema en mi corazón? Déjame presentarle esta reflexión frente a los dos amos. El primero es que el dinero puede ser un amo cruel y engañador, porque el dinero sí promete dar control, poder, estabilidad, tranquilidad, felicidad, etcétera, etcétera, pero no cumple, no proporciona la salud, no proporciona el gozo y la paz de las sanas relaciones, no trae la armonía que quisiéramos. No te imaginas la cantidad de matrimonios deshechos en divorcio por temas financieros, no te imaginas, tanto cuando no se tiene como cuando se tiene, porque algunos dicen: ay, pero es que si tuviéramos no habría tanto problema. Mentira, no es así. Simplemente son diferentes el tipo de problemas, pero en conclusión el problema es finanzas, el problema es avaricia, el problema es codicia, el problema es a quién le estoy sirviendo. Y no te ofrece la vida eterna. El dinero no te puede comprar la salvación, el dinero no te puede comprar la plenitud de una relación honesta con Dios, de una humildad delante de Él. Porque sabes, el dinero nos lleva a pensar que es en nuestras propias fuerzas, que no lo merecemos. El dinero te lleva a pensar que es por tu esfuerzo, que tú sí y otros no, que tú deberías tener más y no importa lo que haya que hacer. Ese es el problema también, que nos llena de orgullo, de soberbia, de altivez, de independencia de Dios, de autosuficiencia y nada peor. Y ahí es donde tenemos que entender que el problema y del carácter espiritual frente al tema del dinero es que nos lleva a pensar que vivimos o que podemos vivir independientes de Dios en nuestra vida. Y ese es el lío, ¿sabes? Es que lío con el corazón en cuanto a eso. Entonces el dinero es un amo cruel, es un amo que engaña. Porque sí, ok, uno puede decir, qué bendición poder tener. Y yo conozco hombres y mujeres muy bendecidos y muy prosperados por Dios, que han entendido de dónde viene la provisión, de dónde viene la bendición. Y es gente tan generosa que cuando tú miras las preguntas que hicimos hace un momento para hablar si somos esclavos o no del dinero, estas personas de verdad pueden contestar con total libertad, entendiendo quién es Dios en medio del tema de la administración de los recursos. Ellos entienden que Dios es el dueño de todas las cosas. No tienen problema en dar, no tienen problemas en compartir, en bendecir. No tienen problemas con deudas porque entienden que no es la voluntad de Dios. No tienen problemas con el contentamiento en su corazón cuando hay mucho, gloria a Dios, y cuando hay poco, gloria a Dios también, porque han aprendido a vivir tanto en lo mucho como con lo poco. Esto es parte de la vida y es parte de la enseñanza que el Señor da a nuestros corazones. Entonces tenlo en cuenta. Claro, cuando tú ves el contraste, entonces ves el dinero que es cruel, pero también ves a Dios que promete dar y cumple sus promesas, da tranquilidad, da seguridad, da plenitud, da paz al corazón, siempre, hoy y siempre. Él está dispuesto a bendecir a todos, pero por favor ten en cuenta esto, a todos los que confían en el Señor. El Salmo 23, que es tan hermoso, comienza con una expresión maravillosa: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esta es la bendición, nada me hace falta, porque Dios es quien provee todo lo que yo necesito. Esto es importante en nuestro corazón. En el versículo 14, entonces Jesús está contando esta historia a los discípulos, está hablando esta enseñanza a los discípulos, pero los fariseos que están allí, que amaban, dice la Biblia literalmente, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Y es posible que ellos pudieran burlarse de Jesús, porque recuerda que el dinero, la riqueza,
se podía ver como señal de la aprobación de Dios. Entonces los fariseos amaban su dinero porque pensaban que era por ellos mismos que Dios les bendecía, que Dios les prosperaba, que Dios estaba con ellos. Así era visto. El que tenía riqueza, el que tenía dinero, es porque era aprobado por Dios. Entonces Jesús, ¿tenía dinero o no tenía dinero? Posiblemente ni siquiera tenía una cuenta bancaria, obviamente, y seguramente no tenía los recursos que tenían los fariseos. Entonces ellos veían a Jesús y se burlaban de él, porque decían, este pobre, porque saben que pensaban también, que el que era pobre, entonces no tenía el favor de Dios sobre su vida, ni la aprobación de Dios sobre su vida. Imagínate, sobre Jesús. Y una pregunta que surge ahí, tú y yo deberíamos estar meditando es, ¿qué piensas tú de lo que dice Jesús hoy respecto al dinero? Porque ellos se burlaron de Jesús. Amaban su dinero, Él habla de todas estas cosas, no podemos servir a Dios, no podemos servir al dinero al mismo tiempo, tienes que tomar una decisión, y ellos se burlaban. ¿Pero por qué? Tenían dinero y eran religiosos. Pero ¿qué pasaba en sus vidas? Ahora el tema es, ¿y tú y yo qué pensamos de lo que Jesús dice respecto al dinero? Pregúntate. De acuerdo a lo que hemos hablado, de que habla de mi manejo de los recursos, habla de mi relación con Dios, de dependencia de Dios o no. Hablamos de que Él es el dueño de todo, yo soy tan solo un administrador. Hablamos de la necesidad de que mi carácter sea un carácter que revele integridad, honestidad, fidelidad y confianza. En este orden de ideas, ¿cómo estás tú en tu corazón? ¿Y te cuesta o no te cuesta? Al hacer las preguntas, te das cuenta que se refleja el hecho de que tal vez sí estás más interesado en el tema del dinero que en las cosas del Señor. Porque tal vez entonces tendríamos que irnos a donde están los fariseos y decir, ay Señor, pero ¿por qué dices eso? ¿Qué de diezmar? ¿Qué de ofrendar? ¿Qué de dar? ¿Por qué? Que trabajen, porque el que quiere comer, que trabaje. Y entonces nos escudamos en todo esto para también no compartir. Bueno, hay una cosa que es cierta, y es que la riqueza no es señal de la aprobación de Dios. Recuerda esto siempre. Como lo hablábamos hace un momento, hay mucha gente con dinero lejos de Dios. Hay mucha gente con dinero ganado de una manera deshonesta, sin integridad. Hay mucha gente con dinero haciendo cosas malas. Y simplemente el llamado de Dios es no le tengas envidia a estas personas. Porque no saben el fin que les espera si no se arrepienten delante del Señor. Así que, ok. El tema es que, ¿sabes? Si no hay dinero, entonces, o si no ves la riqueza en medio de tu vida, tranquilo. No quiere decir que no tengas el favor de Dios sobre ti. Porque hay una cosa es que también lamentablemente el dinero puede llevarnos a abandonar la verdadera espiritualidad. Esta gente confiaba en su religiosidad y veían el dinero porque lo amaban como el favor de Dios sobre ellos. Pero es triste cuando uno piensa en que lamentablemente el dinero puede llevar a abandonar la verdadera espiritualidad. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, versículos 6 al 10. Dice así la escritura: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. El problema está en nuestro corazón, que, ¿sabes? Tal vez si hay un grado de amor al dinero en nuestras vidas que nos lleva a no sentirnos contentos. Y entonces expresamos esa vieja expresión, pero contentos pero no conformes. Mira, ¿sabes? Si el no estar conforme te roba la paz, te roba la tranquilidad y el gozo de disfrutar lo que tienes, entonces di, Señor, ayúdame. Porque esta inconformidad puede destruir tu vida, tu relación con los demás, tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu paz, tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere que prosperes, sí, ya lo dijimos. ¿Cómo espera Él que prosperes? A través de la obediencia. Él abrirá puertas y traerá bendición. Y traerá bendición cuando eres fiel con lo poco. Porque cuando eres fiel con lo poco, cuando eres capaz de dar de lo poco, cuando eres capaz de compartir de lo poco, cuando eres capaz de administrar bien lo poco, cuando eres capaz de hacer buen uso de lo poco, Él traerá y bendecirá más. Ok, Señor, está bien. Entonces esto es parte de lo que tú quieres para mi vida. Entonces yo entiendo, de acuerdo a la palabra, que lo que Él espera es que yo tenga en mi corazón contentamiento cuando tengo la bendición de que se suple lo necesario para mi vida. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos
que los hunden en la ruina y la destrucción. ¿Cuántas personas hemos visto que un día buscaron a Dios con sinceridad, abrieron su corazón a Cristo, pidieron bendición del Señor, el Señor extendió bendición y gracia, les prosperó, les multiplicó, y hoy lamentablemente están lejos porque descuidaron su corazón y cayeron en la trampa de dejarse llevar por el dinero a quien servirle, y se alejaron y lamentablemente en sus vidas no siguieron adelante. Como dice el versículo 10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y ahí es donde entendemos que esto es lamentablemente una trampa en la que caemos todos nosotros. Caemos en una trampa donde por amor al dinero nos desviamos. Y en la iglesia personas han pasado y ya no están por haber caído en esta trampa. Es una tentación terrible porque lleva a la ruina y a la destrucción y a muchas heridas dolorosas. Así que, familia, simplemente guarda tu corazón y pídele al Señor que te ayude a entender cuál es su plan para ti, y que a raíz de todo esto que venimos estudiando podamos tomar decisiones donde podamos ser íntegros, donde podamos ser honestos, donde podamos ser fieles y confiables conforme al llamado del Señor. Que Él te ayude a tomar buenas decisiones en medio de tu corazón. Estaremos orando por ti y pidiendo al Señor que te dé dirección en medio de tu vida, que puedas ver cómo Él endereza el camino a través de tus actos de fe y de tu decisión de hacer su voluntad en todas las cosas. Que Dios te guarde en esta semana, que tengas un tiempo de bendición. Nos veremos el próximo fin de semana y estaremos todos juntos compartiendo. Gracias.